Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muy bienvenidos a mi canal. El tema de hoy, Caín y su legado. Dos hermanos nacidos en esta tierra, dos ofrendas. Un hermano que se levanta contra otro y lo mata. Luego Dios busca a Caín y Caín huye para siempre. Se forma el linaje de los hijos de los hombres. Dios da nuevamente otro hijo a la primera pareja. Nace Set y se forma el linaje de los hijos de Dios. Quédate conmigo a continuación. Como primer tema tenemos Caín y Abel y para ello vamos a leer Génesis 4, 1 y 2. Proyectamos en pantalla. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los dos primeros nacidos en esta tierra, dos hermanos. Había muchísima esperanza de parte de Dios y de parte de los hombres. De parte de los hombres estaba la promesa fresca de que había un enviado. De entre la simiente había un enviado que iba a vencer a ese enemigo que había ganado, que había sembrado la muerte, que había sembrado toda la maldad en esta tierra. Y eso que recién estaba comenzando. Sin embargo, había esperanza. Por eso se trata el versículo y dice adquirido como algo valioso. Incluso en algunas versiones dice, he dado luz al Señor. Tenía un reflejo de esa esperanza, de que ese niño podría ser el Mesías, que era especial. Los dos eran especiales, pero simplemente había como un énfasis en uno, porque creían que podía ser el Mesías prometido. Y eso nos lleva a la otra parte, que Dios tiene esperanza en nosotros. Cada vez que Él nos crea, Él tiene esperanza de que podamos ser diferentes. Ser como todos son, elegir el camino que cualquiera elige, elegir el mal de todas sus formas, de una manera o de otra, todo el mundo lo hace. Pero Dios tiene esperanza que en aquel niño que nace, cuando crece y hasta el último día de su vida, hasta que su corazón deja de latir, Dios tiene esperanza que reaccione. Si no, veamos lo del ladrón en la cruz. Y entonces en estos dos hermanos, Dios tiene esperanza en nosotros. ¿Por qué? Porque cada vida que nace puede perderse con una facilidad, puede simplemente perderse. Pero Dios tiene esperanza que pueda ser diferente. Por eso nos dio la palabra, nos dio la Biblia, que nos llena de luz y de vida, que nos llena de conocimiento y que al leerla, por ejemplo, ahora nos llena de esperanza. Entendemos el corazón de Dios. Por eso Dios se acerca a estos dos hermanos e interactúa con los dos. Sabe que Dios le dio el libre albedrío que se llama, la capacidad de elegir y decidir. Sabe que cada uno de nosotros tiene eso. Elegir el mal es lo que todos hacen. La esperanza de Dios por la cual lucha por cada uno de nosotros con amor y paciencia todos los días de nuestra vida es que podamos elegir el camino de Dios, que podamos elegir servirle. El siguiente tema, las ofrendas. En el versículo 3 del capítulo 4 dice que Caín trae lo mejor de la tierra para presentar una ofrenda. Y luego entonces leemos en la Biblia el versículo 4 y 5 del capítulo 4 de Génesis. Y dice así, en pantalla. Y Abel trajo también el de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dos ofrendas, Dios aprueba una y otra no. ¿Cuál fue el error de Caín? ¿Por qué no fue aprobada su ofrenda? Seguramente era de lo mejor, de algo escogido, igual que lo que trajo Abel. Pero ¿cuál era el tema? El tema consistía en lo que había que hacer. En la antigüedad, y aún hoy, las deidades, los dioses, hay que aplacarlos,
son malhumorados, a veces son vengativos. Había que hacer oraciones, ciertos rituales o letanías, movimientos que había que hacer, que eso le agradaba a otros dioses, pero no en el caso de Dios. Dios amó al ser humano y en vez de exterminarlo, le dio una salida. Prometió que iba a haber uno, como ya habíamos hablado, que iba a venir a esta tierra e iba a pagar el precio de tal manera que pudiéramos acercarnos a Dios y quedar limpios al pedir perdón. Podemos acercarnos a Dios de muchas maneras para agradecerle, para estar con Él, para aprender. Pero todos estamos haciendo maldades. En este caso, Caín y Abel. ¿Y qué pasaba? Tenían que pedir perdón, se tenían que acercar para pedir perdón. Y en este caso era necesario ese tema de sacrificio de las ovejitas. Era aceptar el simbolismo, era un simbolismo, era aceptar que lo que Dios había dicho que iba a pasar era válido para ellos, que ellos aceptaban el regalo de Dios, confiaban en eso y pedían perdón. Lo mismo sucede hoy con nosotros. El tema de que podemos acercarnos a Dios de muchísimas maneras, pero tenemos una maldad que podemos fácilmente percibir y tenemos que pedir perdón por ello. Y hay una sola manera. Hay un sacrificio que en la historia fue hecho. En el primer siglo Jesús murió en la cruz. El Mesías enviado de Dios llegó hasta la cruz y pagó el precio por todos nosotros. Entonces nosotros ya no tenemos que sacrificar animalitos, como dijimos, pero confiamos en ese sacrificio. Por eso, esa ofrenda ya fue presentada, nosotros la aceptamos, pedimos perdón. Por eso en las oraciones decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Y cerramos las oraciones cuando decimos, en el nombre del Señor Jesús. O sea, aceptamos el sacrificio, aceptamos esa sangre que simbolizaban los animalitos, que fue vertida por el ser humano. Por eso, Abel fue aprobado y Caín no. Por lo demás, tenemos la siguiente enseñanza. Nosotros tenemos un pensamiento, todos tenemos un pensamiento, de lo que es correcto y de lo que no. Pensamos de una manera con respecto a Dios y otros piensan de otra manera. Ahora, tenemos que aclarar lo siguiente, tenemos libre albedrío, la libertad de elección. Elegimos estar con Dios o no elegimos. En este caso, sí elegimos estar con Dios. Dios tiene un libro, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde Él revela la forma en que Él piensa, en la forma que Él ama, la forma que nos cuida y la forma de acercarnos a Él, la forma de pedir perdón, la forma de estar en paz con Él. Él quiere que estemos en armonía con Él, pero nosotros no necesitamos mejorarnos como las teorías modernas, pulirnos, un detalle que nos falta para ser mejores. Solo tenemos algo que se llama pecado o maldad y estamos en falta con Dios, que es dueño de todo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros leemos las Escrituras, nos enteramos qué cosas son ciertas con respecto a Dios. No vale solamente la intención o la manera que creemos que debemos acercarnos, y en este caso pedir perdón, sino que Dios puso una manera, dijo que era a través de la sangre del Señor Jesús, que ahora está en el cielo, poniendo esto de inestimable valor a favor nuestro. Entonces nosotros creemos en eso, eso lo revela la Escritura. Por eso, si nosotros tenemos una idea, está bien, pero la Biblia revela que hay una manera de acercarse, hay una manera de pedir perdón. También revela la manera, por ejemplo, de tener comunión con Él, de orar, de leer la Biblia, de cantar. Y así, con respecto a las cosas de Dios, si elegimos acercarnos, tenemos una segura manera, una infalible manera de saber qué hacer y qué no debe hacerse en la lectura de las Escrituras. Por eso estamos compartiendo las enseñanzas de la Biblia. El siguiente punto nos lleva al crimen. Vamos a leer para ello Génesis capítulo 4, versículos 7 y 8 en pantalla. Dice así: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Increíble. Este hecho, un hecho horroroso al principio de los tiempos, matando a su hermano, Caín mata a su hermano Abel. Totalmente inconcebible. Y así, a partir de ese momento, a través de todos los tiempos, un hombre se ha levantado contra otro y lo ha matado, por una razón u otra. Nunca es bueno el crimen. Sin embargo, vamos a reflexionar sobre esto. Dios siempre nos asiste, porque Dios se acerca y le dice: el pecado está a la puerta, y tú te harás señor de él. O en otras partes, en otras traducciones dice: y tú lo dominarás. Dios nos asiste, o sea, Dios se acerca con la intención de que elijamos hacer el bien. Dios no dice que solamente hagamos lo que querramos. Dios nos aconseja, nos ayuda y nos previene para hacer y para que elijamos hacer el bien. Cada vez que estamos ante un acto malo, el peor de los actos, aun cuando tengamos la tendencia a hacerlo, tenemos la libertad de elegir, pero simplemente no se nos presenta así, simplemente no caemos o lo hacemos sin haberlo pensado. La Biblia muestra que Dios siempre nos asiste antes. Dios sabe que vamos a estar en esa prerrogativa, vamos a estar en esa disyuntiva, esa elección de qué hacer. Dios nunca nos deja solos, siempre nos asiste a través de una palabra, de un amigo, a través de una lectura, a través de algo que escuchamos, de una radio, de repente de un consejo, de la conciencia fundamentalmente, que siempre está allí asistiéndonos cuando estamos por hacer algo malo. Es increíble, pero Dios nunca nos deja solos. Así entonces acude con Abel, así acude con todos nosotros y le dice: está ahí a la puerta, no que simplemente se va a hacer, sino que le dice que hay una elección y que tú puedes, lo dice con esperanza, dominarlo, ser señor de él. Es increíble. Dios habla de que nosotros podemos vencer el pecado, que podemos elegir hacer el bien. Eso es algo que nos llena de esperanza. Dios tiene esperanza, nos transmite esa esperanza. Por eso podemos decir que hay dos caminos. Cada vez que elegimos, por eso está la libertad de elección, el libre albedrío, eso implica que tenemos el bien y el mal como dos caminos para elegir. Todo el mundo lo conoce, nosotros fácilmente percibimos el bien y el mal, pero el mal no se hace solo, el bien no se hace solo, alguien lo está ejerciendo todo el tiempo. Entonces Dios nos asiste para que tengamos este camino, para que podamos elegir el camino mejor, el hacer el bien. Esto también nos lleva a otro punto, que es la justicia. Es totalmente interesante, porque todo el mundo conoce el tema de pedir perdón. Es decir, vamos a la iglesia y pidamos perdón, o de esa manera que algunos conocen. Pero el vivir una vida de bien, por eso Dios se acerca a Caín como a cada uno de nosotros tratando de que elijamos el bien, implica que Dios tiene interés de la vida, de la elección, de la práctica de la justicia. La justicia entonces se entiende como algo que se hace en el cielo, y ya lo vimos al principio, que Dios pone su sangre y nos pedimos perdón y nos declara limpios. Eso se llama justificación y se hace en el cielo. Pero esa misma justicia, por eso Dios se acerca, también se practica en nuestra vida cada vez que elegimos hacer el bien. Es la justicia del mismo cielo que también está en nosotros, haciendo algo bueno. Dios nos da el poder para hacerlo, nos asiste en todo el proceso de la elección. Elegimos y Dios nos da la fuerza y la sabiduría para poder hacerlo. Esto se llama santificación, el proceso por el cual la justicia forma parte de nuestra vida. Es cuando elegimos no hacer el mal, elegimos hacer el bien, elegimos un camino, pequeños actos que luego dan lugar al carácter, que se conoce como santidad, un carácter santo.
que la Biblia lo menciona en muchísimas partes. De hecho, en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claramente las Escrituras dicen que sin ser santo, sin tener la capacidad de la práctica, el discernimiento del bien y el mal, y la elección como estilo de vida, no se puede ir al cielo. No dice que Dios te perdone los pecados allá en el cielo, que eso es la justificación. Acá en la tierra se llama santificación. Es la misma justicia desde el trono que nos invade y que nos guía para hacer el bien. Pero nosotros elegimos hacer el bien y Dios nos da la fuerza para ello. Ese camino es el camino que practican los santos, que es toda aquella persona en la tierra que elige seguir a Dios y seguir su camino. Por eso se llama en la Biblia caminar con Dios, andar con Dios, andar con Jesús, seguir a Dios. Es ese proceso de estar limpios allá arriba y practicar la justicia acá en la tierra, no para salvarse, sino como un fruto de que Dios nos ha limpiado, que nos hace compañía, que estamos en paz con Él, que tenemos comunión con Él, y se expresa eso evidentemente en la elección del bien, pero es una consecuencia de la salvación que tenemos en el cielo. Y también tenemos que considerar sobre este punto el daño. Nosotros siempre decimos, es mi vida, hago lo que yo quiero. Siempre decimos eso. Pero hay un pequeño problema. Cada vez que nosotros hacemos un daño, o sea, hacemos un pecado, estamos haciendo daño primero a nosotros mismos. Por ahí decimos, bueno, es mi vida. Pero cada vez que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, nos degradamos, nos contaminamos, nos corrompemos, nos hacemos peores, nos facilitamos para hacer luego otras cosas horribles. Un monstruo, una persona mala, no nace de la noche a la mañana. Los peores actos no se hacen simplemente así. Se cultivan de un acto tras otro. Por eso, simplemente, nosotros nos dañamos a nosotros y nos incapacitamos. No solamente nos degradamos, sino que nos incapacitamos para percibir si alguien necesita, si alguien no podemos darle un buen consejo, no tenemos tiempo, estamos haciendo cosas malas, no podemos ayudar a nadie. No podemos discernir el bien y el mal, estamos totalmente contaminados para pensar en cosas santas. Y luego, por eso mismo que estamos diciendo, cada vez que hacemos un mal, por ejemplo, mentimos, le mentimos a otro. Faltamos a la mujer al adulterio, le hacemos con otra persona. Faltamos el respeto a los padres, le hacemos a otra persona. Robamos, le hacemos a otra persona. En definitiva, y cuando hacemos otras cosas, siempre dañamos a otro, no solamente a nosotros, sino que dañamos a otro. Siempre el pecado trae un daño hacia otro. Por eso vemos el mundo como está. Es nosotros sembrando a través de toda la historia, para un lado y para otro. Y por eso el mundo está como está. Y luego también dañamos el corazón de Dios, porque Él desea lo mejor para nosotros, que seamos felices, que podamos vivir el bien, podamos estar en paz y en armonía con Él. Y al elegir el otro camino, al alejarnos de Dios, al estar embotados en las cosas que hacemos mal, contaminados, nos alejamos de Dios y dañamos el corazón de Dios. En cuanto al tema del castigo de Caín, vamos a leer los siguientes versículos, solo uno, porque son varios. Pero en principio Dios se acerca después del crimen a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Con actitud muy rebelde, totalmente apartado de Dios. Y luego Dios, vamos a leer un versículo, y luego Dios de ese versículo lo castiga. Pero vamos a leer ese versículo, que es el versículo 10 del capítulo 4, en pantalla. Y él le dijo, que es Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto nos llama a la reflexión porque Dios se acerca, empieza a dialogar, como estableciendo un contacto con una persona que estaba totalmente rebelde, manchada las manos con un pecado horrible. Así Dios se acerca hoy a nosotros, cada vez que nosotros hacemos un mal. Y la pregunta es, si Él tiene tanto poder, tranquilamente puede exterminarnos, tranquilamente podemos dejar de existir. Sin embargo, ¿por qué Dios trata de acercarse, de hablar con una palabra o algo? Siempre trata de razonar con nosotros. Sentimos en el alma
un peso, algo como una culpa, como un dolor por haber hecho algo malo. A veces no lo sentimos, de hecho este es el caso de Caín, pero a veces sentimos, y ese sería el resultado finalmente, el buen resultado del acercamiento de Dios. Sentimos que nuestra alma está ahí toda aprisionada por algo malo que hemos hecho. Por eso se acerca a Dios. Si Él quisiera castigar, nos eliminaría, pero Él se acerca porque su propósito es redentor. Y en este versículo que vimos también se revela que Él lo sabe todo, sabe cada acto, por más oculto que sea que nosotros hagamos, a través de toda la historia fue así. Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe el mal que hicimos. Por lo tanto, cuando Dios se acerca y nos invade la culpa y tenemos ese pesar, eso en realidad es Dios acercándonos, pero no para castigarnos. El propósito de Dios siempre es redentor. Eso es hermoso. Y como último tema, podemos tratar que dice la maldad en el hombre. Podemos tomar un par de versículos, pero en realidad es el desarrollo de la maldad, el inicio, justamente con Caín, de la parte de los hombres, de la parte de la descendencia humana, que elige el camino del mal, que la Biblia llama los hijos de los hombres. Comienza con Caín y por eso dice el versículo 16, en pantalla vamos a leer, luego continuamos con otros dos, que dice así la primera parte. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó, o sea, se va lejos, el 16. Y luego, lo que quiero leer es el 25 y el 26 del capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De hecho, otras versiones dicen, comenzaron a llamarse del nombre del Señor. Esto quiere decir claramente que es el capítulo 4 en su mayoría, excepto esos dos últimos versículos que se ligan con el capítulo 5, que habla de toda la descendencia de la parte de Set. Entonces, todo lo que es Caín es básicamente el linaje de los hijos de los hombres, los que eligen no seguir a Dios entre los humanos. Comienza con él y luego el resto del capítulo muestra cómo se va degradando, empieza la poligamia y sigue habiendo más asesinatos y la degradación que luego termina en el diluvio, en la Torre de Babel y bueno, todo el tema. Pero mientras el capítulo 4 en general muestra cómo se levanta el linaje que se opone a Dios, los hijos de los hombres, a la vez nace la esperanza. A Adán y Eva, y continuaba Abel, que es el que murió, Dios le levanta otro hijo, que es Set. Y ahora el capítulo 5 pone más en detalle, de nuevo, toda la descendencia, mostrando que son los que siguen a Dios. Estos son los hijos de Dios, los que siguen a Dios a partir de este momento. Bueno, finalmente te recomiendo un tema de la semana pasada, la serpiente, hermosísimo tema. Y si te ha gustado este contenido, suscríbete a mi canal y dale like, así podemos continuar disfrutando de las enseñanzas de la Biblia. Hasta la próxima.